Muchas de las cosas que vemos en la naturaleza pueden ser representadas por fractales. Pero, ¿qué son exactamente los fractales? ¿Sirven para algo además que como un lindo wallpaper? Los fractales son figuras geométricas recursivas. ¿Qué significa esto? Significa que son figuras geométricas que se repiten a sí mismas una y otra vez. ¿Y cómo es que funciona esto? Imagínense que tenemos un triángulo equilátero y a cada uno de esos lados del triángulo lo dividimos en 3 partes iguales y a la parte del medio la reemplazamos por 2 partes del mismo tamaño como si estuvieran formando un diente. Y por cada uno de esos lados que volvemos a tener, volvemos a repetir de nuevo el mismo proceso. Agarramos cada uno de esos lados, lo dividimos en 3 partes y la parte del medio la reemplazamos por 2 lados iguales formando otro diente más. Y por cada uno de los lados resultantes volvemos a repetir el proceso una y otra vez hasta el infinito. Lo que nos queda es una figura geométrica que se repite a sí misma una y otra vez, un fractal. Y no importa exactamente desde dónde sea que lo estemos mirando, ni cuánto zoom le estemos haciendo, que se van a ver los mismos patrones repetidos una y otra vez. Lo interesante de esta figura geométrica, a diferencia de las figuras geométricas clásicas, es que a pesar de que tiene un área definida, tiene lados infinitos y por lo tanto tiene un perímetro que es infinito. Este tipo de figuras geométricas existen hace muchísimo tiempo, pero la mayoría de los matemáticos no le prestaba atención porque decían que eran figuras geométricas imposibles y eran consideradas algo así como monstruos matemáticos. El tema es que aunque pueda parecer muy raro tener una figura geométrica con área definida y perímetro infinito, es bastante común en la naturaleza. Si tuviéramos que medir el perímetro de una isla, como por ejemplo puede ser la isla de Gran Bretaña, sería muy distinto el perímetro si lo medimos con reglas de 10 kilómetros que si lo medimos con reglas de 1 kilómetro. El perímetro sería mucho mayor con las reglas de 1 kilómetro. Y si en vez de usar reglas de 1 kilómetro usáramos reglas de 1 metro, el perímetro sería mucho mayor aún. Esto significa que la longitud de una línea costera depende de la escala con la que se la esté midiendo. Mientras menor sea la escala, mayor será la longitud. El problema con los fractales, y por lo que se consideraban monstruos matemáticos, es que no encajan con la geometría tradicional. En la geometría tradicional es todo extremadamente regular. Existen líneas, triángulos, cuadrados, círculos, esferas, pirámides y todo el tipo de figuras geométricas que ya conocemos. Pero la realidad es que es muy difícil lograr figuras geométricas tan perfectas en la realidad. La realidad nos muestra figuras geométricas que son mucho más complejas y que tienen cierto tipo de rugosidad. Una pared, por ejemplo, no es exactamente lisa. Entonces, ¿cuál es la figura geométrica que representa a las montañas, las nubes, los rayos o un copo de nieve? Se necesita un nuevo tipo de geometría para poder explicar cómo es que se comporta la naturaleza. Fue Benoit Mandelbrot el que describió por primera vez lo que sería la geometría fractal. Mandelbrot pudo analizar y graficar la complejidad de los fractales gracias al uso de una nueva tecnología que surgía en la época, la computadora. Su fractal más popular es el conjunto de Mandelbrot. Ese fractal sería como una especie de la bandera de los fractales, y es un fractal que tiene una complejidad asombrosa. Este fractal es un fractal que fue estudiado muchísimo, tiene un montón de áreas reconocidas e incluso hay videos con una cantidad de zoom que le hacen pensar a uno que el universo es algo chico. Pero no vamos a hablar mucho más del conjunto de Mandelbrot porque la realidad es que se merece un video entero aparte. Pero antes de definir lo que era un fractal, cuando trabajaba en IBM, Mandelbrot detectó que el ruido de las transmisiones era muy similar al conjunto de Cantor, uno de aquellos monstruos matemáticos. El conjunto de Cantor es un fractal que, teniendo una línea recta dividida en 3 partes iguales, eliminamos la parte del medio y luego en las 2 partes que quedan volvemos a repetir el mismo proceso una y otra vez. El conjunto de Cantor se utilizó como modelo para representar, por ejemplo, la distribución de los anillos de Saturno, las fluctuaciones del precio del algodón, la variación del agua en el río Nilo durante los últimos 2000 años e incluso para la distribución de las estrellas en el universo. En los años 90 se descubrió que si se hacían antenas con forma de fractal, recibían mucho más y mejor señal que las antenas tradicionales. Y mientras más iteraciones de fractal tuvieran esas antenas, mejor recibían la señal. Y lo mejor de todo esto es que se pueden hacer antenas fractales con un volumen fijo, pero con una superficie prácticamente infinita. Los fractales se usan hoy en día para muchísimas cosas, como puede ser para el modelado de imágenes 3D
compresión de datos, para la medicina, para la simulación de crecimiento urbano o para predecir sismos, entre muchísimas otras cosas. Pero los fractales no son algo nuevo. Los fractales se vienen utilizando desde siempre, en la naturaleza, tanto como en el arte. Incluso, quizás, todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestros pensamientos o todo el universo, sean parte de un gran fractal.